Buenos días chicos, hoy vamos a trabajar dos temas muy importantes de desarrollo histórico de nuestro país, así que espero que pongamos mucha atención. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque sí son unos temas muy largos, pero pongamos mucha atención. Vamos a empezar hablando acerca de la Revolución de 1944. En este año surge algo muy importante porque empezaron varias manifestaciones en las calles en los diferentes puntos del país en contra del gobierno actual. En ese entonces estaba el general Jorge Ubico, quien se conoce como un dictador. Ya estudiamos las características de los gobiernos dictatoriales y pues Jorge Ubico era un dictador. Entonces la población no estaba conforme con la forma de gobierno que estaba realizando Jorge Ubico porque había muchas injusticias y había muchos abusos de poder. Por lo tanto, ese mismo año, el 1 de julio, la población derroca al general Jorge Ubico y en su lugar se coloca Federico Ponce Báides. Esta persona llega el 1 de julio, como les comentaba, pero la población tampoco quedó tan conforme con el lugar que ocupaba esta persona. Así que más adelante continuaron las manifestaciones masivas en la calle, como lo vemos acá. Empezaron las diferentes pancartas denunciando las injusticias, denunciando las inconformidades de la población, hasta que llega el 20 de octubre de 1944, cuando los medios de comunicación empezaron a publicar acerca del triunfo que había logrado la población a través de esta lucha. Claro que esta pelea no fue una pelea pacífica, sino que hubo mucha violencia, muchos enfrentamientos entre la policía y la población y que definitivamente hubo mucho derramamiento de sangre. Tanto fue así que el 25 de junio de ese mismo año muere la maestra María Chinchilla. Esta maestra iba en la manifestación el 25 de junio cuando antimotines empezaron a disparar, empezaron a lanzar gas lacrimógeno y pues esta maestra murió en esa manifestación. Hasta la fecha, el 25 de junio, se conmemora el Día del Maestro en honor a la maestra María Chinchilla. Se reconoce la labor incansable que realizan los maestros para formar y transformar la sociedad. Entonces, el 20 de octubre toma posesión en el gobierno Javier Arana, Jacobo Arbenz Guzmán y Jorge Torrielo Garrido. Esto se conoció como un gobierno tripartito porque fueron tres personas quienes ocuparon el puesto como presidente. Este gobierno duró muy poco, pero tuvo grandes avances. Entre sus avances se estableció una nueva constitución de Guatemala, se cambió totalmente y se transformaron las leyes. Aclaro que no es la misma que se encuentra hoy en día. La constitución ha sufrido varias transformaciones, pero en esa fecha, pues la constitución tuvo un cambio. Número dos, separación de poderes del Estado. Como teníamos claro que era un gobierno dictatorial, entonces era el único que tomaba las decisiones sobre la justicia y sobre las leyes. Pues a partir de este gobierno se separan los tres poderes del Estado para que cada uno cumpla con sus funciones y que las funciones sean de mejor manera. Número tres, la autonomía de la Universidad San Carlos de Guatemala, siendo la única universidad pública del país, se desarrolla como una autonomía, es decir, se le da la libertad para que pueda tomar sus propias decisiones. También se le dio el derecho al voto a las mujeres, porque antes de la revolución los únicos que podían elegir al presidente eran los hombres, pero a partir de esta fecha se establece el derecho para que las mujeres también tuvieran voz y voto en las elecciones. Incluso a partir de acá empiezan algunas peleas para que las mujeres también puedan ser candidatas a la presidencia. Actualmente no hemos tenido ninguna mujer que ha llegado al puesto de presidente, pero sí dos gobiernos anteriores tuvimos a una mujer como vicepresidente. En el puesto número 5 tenemos a la división departamental, tal y como están divididos los departamentos de Guatemala hoy en día. Ese fue un gran avance porque entonces cada departamento se ha ido desarrollando conforme le convenga. También se le dio fin a las prácticas de trabajo forzoso, ya que antes de todas estas luchas habían personas que podían esclavizar prácticamente o podían tomar posesión de una persona para obligarlo a realizar un trabajo forzoso. Claro que este gobierno no duró tanto, duró nada más hasta el 15 de marzo de 1945, cuando el doctor Juan José Arevalo Bermejo es elegido como nuevo presidente del país. Este gobierno tuvo muchos logros, siendo el primer gobierno electo después de la revolución y
algunos de los avances más importantes. Claro que tuvo muchos, pero algunos de los más destacados podría ser la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que fue creado para los trabajadores como un seguro para ellos. Número 2, la creación del Código de Trabajo. En este se establecen algunos parámetros que son muy importantes para que no exista un abuso por parte de los jefes hacia el trabajador, pero también una responsabilidad y obligación por parte de los trabajadores para cumplir sus funciones. Número 3, se establece un Ministerio de Salud, que es el que se conoce actualmente. Y número 4, se establece también la Facultad de Humanidades, que en la Universidad San Carlos de Guatemala. En esta facultad fue muy importante porque en ella se forman y se capacitan los maestros que actualmente pues imparten clases dentro de las escuelas y colegios y universidades, institutos, etcétera. Es decir, que antes de todas estas fechas no existía una universidad que formara específicamente a los maestros o les diera una capacitación extra. Entonces, Juan José Arévalo Bermejo se enfocó mucho en la educación y en la salud del país. Estos fueron sus principales enfoques: trabajo, salud y educación. El tiempo avanzó, hubieron cambios de gobierno, entre algunos de ellos que no lo vamos a mencionar hoy, pero Jacobo Arbenz Guzmán también llegó al poder y esa fue otra historia que vamos a estudiar más adelante, pero llega un punto en el que la sociedad otra vez se vuelve a enfrentar en un conflicto armado interno. Eso sucedió en 1960 hacia 1996, 36 años duró el conflicto armado interno entre dos bandos. Por un lado, los militares y por otro lado, los guerrilleros. Los militares estaban aliados al gobierno, que pertenecen específicamente al gobierno, y los guerrilleros estaban aliados al pueblo por medio de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Esta URNG hoy en día se conoce como un partido político, lo vemos en las elecciones nacionales y ellos pues lanzan sus candidatos para poder llegar a la presidencia. Nunca lo han logrado, pero ahí han estado siempre presentes. El problema de haberse enfrentado estos dos bandos de forma bélica, ¿verdad? Utilizando armamentos, fue que totalmente afectaron a la población civil. La población civil es aquella que no está involucrada ni con los militares, tampoco está involucrada con los guerrilleros. Es decir, que no había una relación de esta población o una aprobación hacia la guerra. Pero definitivamente fue la población más afectada. Lo que sucedía era que los militares pensaban que aquellos que no apoyaban a los militares eran guerrilleros, por lo tanto, los mataban. Y ese mismo pensamiento tenían los guerrilleros, porque decían, si no los apoyan, entonces apoyan a los militares, y entonces también los mataban. Entonces la gente se veía obligada a apoyar a alguno de los dos bandos, porque no podían quedarse sin apoyar a nadie, porque si no también eran matados, ¿verdad? O sea, esa fue la gravedad de la situación y de los abusos hacia los derechos humanos que existió hacia la población civil. ¿Qué sucedió entre este tiempo? Hubo genocidio, hubieron muchas masacres, orfandad, viudez, pobreza y pues sobre todo mucho sufrimiento, ¿verdad? En esta fase encontramos nosotros que las personas se vieron muy afectadas porque se derramó mucha sangre inocente de personas que no tenían nada que ver, incluso muchos sacerdotes, muchos pastores que dirigían a sus diferentes iglesias, pues los militares y los guerrilleros pensaban que estas personas les hacían creer a ellos como malos. Entonces también ellos sufrieron mucha violencia por parte de eso. Incluso en esta época a los maestros se les prohibía hablar ciertas situaciones que estuvieran en contra de la guerrilla o que estuvieran en contra de los militares. Entonces a veces existía como mucha limitación acerca de qué voy a hablar, qué voy a decir, no como ahora, ¿verdad? Que tenemos hasta cierto punto una libertad para poder nosotros impartir las clases. Pues en ese entonces no. Incluso los guerrilleros y los militares llegaban a las escuelas, a los colegios y se llevaban a los niños, se llevaban a los profesores hombres y se los llevaban, los entrenaban con armas y los llevaban a la guerra, ¿verdad? Para que aprovecharan esto.
¿Qué pasó entonces durante estos 36 años? Mucha gente tuvo que abandonar el país y se fueron huyendo a diferentes países que abrieron sus puertas. Uno de los países principales que abrió las puertas fue México, porque ellos, por ser nuestro país hermano, vecino, ellos abrieron sus puertas, cuidaron muy bien a muchos guatemaltecos que se fueron de acá y que fueron recibidos muy bien. Claro que no fue el único país. Hubieron más países vecinos como Centroamérica que también nos apoyó en esa parte de guardar, ¿verdad? Y de darle cobija a nuestros compañeros guatemaltecos. Hasta la fecha, pues los guatemaltecos hay muchos que no han regresado a sus tierras, hay muchos que no han regresado porque ha sido un proceso bien difícil que se termina el 29 de diciembre de 1996. En esta fecha se estaba firmando los acuerdos de paz, es decir, eh, un representante de la guerrilla y un representante de los militares, juntamente con el presidente Álvaro Arzú, que era el gobernador en ese entonces, se reunieron las tres personas y firmaron los acuerdos de paz. Estos, en brevedad, podemos decir que se establece que en Guatemala ya no iba a existir un abuso hacia los derechos humanos y que en Guatemala ya no iba a existir un conflicto armado interno o similar. Claro que hoy en día estamos viviendo muchas consecuencias que nos dejaron el conflicto armado, por ejemplo, pobreza, por ejemplo, delincuencia, muchas cosas ahí que nos dejaron como consecuencia este conflicto armado. Recordémonos que pues las guerras nunca nos van a dejar nada bueno, siempre nos van a dejar una consecuencia y pues lastimosamente las estamos viviendo hoy en día. Pero nosotros vemos acá este monumento y este monumento es el que representa la paz en Guatemala. Son dos manos izquierda, una mano que representa a la guerrilla, otra mano que representa a los militares y es izquierda porque es la mano que está pegada o más cerca al corazón. Es decir, los acuerdos de paz pues se firmaron con la mano que está cerca del corazón en símbolo que ya no iba a existir una guerra de nuevo en Guatemala. Así que espero que pues les sirva bastante este video, chicos, y que eh, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, pueden escribirme o incluso si ustedes quieren ampliar su información, pues ahí tenemos en el libro la información acerca de estos dos hechos históricos que han sido muy importantes para Guatemala. Así que espero les sirva mucho, chicos, les mando un fuerte abrazo y pues nos vemos pronto.